Otro punto importante que debemos desarrollar y que no lo veníamos desarrollando en nuestras presentaciones es el audio preconfigurado que vamos a establecer en el video. Se incorpora en esta herramienta de la clase la voz del profesor tal cual sería en el aula. Debemos acercarnos mucho más a nuestro estudiante en este momento a través de la explicación, y como dijimos que si vamos a preferir poner determinadas frases que destaquen los textos principales y los secundarios o algunas fotografías que ilustren la expresión del aula, debemos acompañarla con una buena calidad del sonido. En este caso estoy desarrollando mi actividad con un micrófono en algunos casos, y en otro he ido poniendo el sonido ambiente de la notebook. Vayamos prefiriendo que tengamos en cuenta algunos aspectos que nos van a hacer mejorar ese sonido. No necesariamente vamos a utilizar un micrófono profesional para grabar, sino que nos vamos a valer del mismo celular o del micrófono que tiene la PC. Tratemos de que en el momento que hagamos nuestra presentación vayamos a iniciar probando ese sonido. Antes de iniciar esta presentación yo también probé. Si tenía un micrófono, en muchos de los casos utilizamos esos auriculares con micrófono que ya nos vienen en el teléfono, que son de buena calidad y que en muchos de los casos permiten disminuir la cantidad de sonido ambiente que en muchos de los casos hay en nuestra casa. Que si vivimos en una planta baja donde hay el sonido de los autos, o en nuestra casa convivimos con otras personas y que a lo mejor ese sonido de fondo pueda llegar a alterar la presentación, el micrófono con auriculares es un buen aliado. Y si no, tratemos de priorizar que cuando vayamos a hacer el desarrollo de nuestra presentación, identifiquemos dónde están los parlantes de grabación de nuestra PC o de nuestra notebook y tengamos una distancia que vayamos midiendo en esa prueba de sonido y nos permita establecer cuál es el punto ideal para grabar. Si no, cuando vayamos a hacer la edición, podemos solicitarle a Campus que mejoremos algunos de esos aspectos de sonido, pero si es extremadamente deficiente, no lo vamos a poder corregir. Así que siempre prefiramos tener ese entorno de prueba que nos permita esforzar un poco más la voz o relajarla en el caso que esté saliendo intensamente. También es indispensable que vayamos haciendo cortes. Si yo voy a hacer un relato ininterrumpido desde la primera placa hasta la décima sin cortar el sonido, lo más probable es que mi voz se desgaste, así como ustedes saben que en su clase van administrando la cantidad de capacidad de sonido que tengo. En estas presentaciones podemos ir realizándolo por partes, poniendo pausa, volviendo a retomar, escuchando y volviendo a realizar el sonido si no me gustó, y tenemos esa facilidad para descartarlo en el caso de que no nos convenza. Bueno, tomemos nuestro tiempo para que el sonido quede de buena calidad. Y debemos evitar, como les decía recién, esos sonidos laterales que siempre distraen. Si en el parloteo de mis compañeros está haciendo que en la clase común el profesor tenga que parar porque ve que varios se distraen, porque un compañero está hablando o porque de pronto pasó alguien por la puerta del aula y nos distrajo. Bueno, en este mismo sentido, en estas presentaciones, cualquier sonido lateral, si nuestro perro ladró, si nuestros chicos entraron corriendo y nos dijeron algo, bueno, ponemos pausa y retomamos esa grabación para no dejar impreso ese sonido que va a distraer a la presentación a nuestros estudiantes. Lo más importante, nosotros siempre decimos que cuando vamos a realizar un video siempre tenemos un guión para desarrollarlo. El mejor guión que ustedes tienen es ese PowerPoint que ya tienen probado, que ya lo han desarrollado en muchas clases, pero al incorporarle el sonido tenemos que tener en cuenta en esa maquetación algunos aspectos fundamentales. Lo que decíamos recién es secuenciar el sonido, tratar de que haya a lo mejor varias partes en ese sonido en el que vamos permitiendo un momento de silencio para que vayan reflexionando o invitándolos en este desarrollo que es ininterrumpido de las presentaciones a que en algún momento ellos también tengan una secuenciación de la presentación. Les indicamos a través del relato que ellos también en algún momento paren,
vayan a leer la bibliografía, que en algún momento continúen visualizándolo o que incorporen a este relato cierto material que puedan tener en su mano. Es conveniente a lo mejor si estoy dando alguna especie vegetal y que le hemos pedido que ellos a lo mejor extrajeran algunas hojitas para trabajar aquí en la clase o que a determinado insecto lo estemos utilizando, les indiquemos en este punto de la grabación, es conveniente que pongan pausa, que vayan, que busquen el material y que vuelvan. Eso le permitirá también a ellos ir planificando en qué momentos del video deben retroceder y volver a visualizarlo o incorporar herramientas que no están en este PowerPoint. Algo fundamental y sobre lo que debemos trabajar es que esa misma secuenciación que hacíamos en impidiéndole que trajeran cuestiones a la clase, es también nosotros ir viendo, como en este caso, que vamos haciendo aparecer algunas secuencias. Si yo quisiera explicar 5 ítems y a los 5 los pongo inmediatamente y no he podido ir desarrollándolos con a lo mejor con aparición de alguna imagen o de algún icono, también hace que el estudiante pueda que en algún momento se aburra o que vaya anticipándose en la lectura a lo que nosotros queremos que vaya secuenciando en el momento del aprendizaje. Por eso es que también es bueno que podamos ver que PowerPoint nos ofrece ir apareciendo estas imágenes o determinada secuencia de texto para que también vayamos desarrollando en el estudiante ese proceso que tenemos en el aula. Y un punto también que debemos tener muy en cuenta es esa invitación a que el estudiante vaya haciendo más interactiva la cosa, que pueda parar en algún momento e ir y leer algunos ejercicios en el apunte. En muchos de los casos nos pasa que muchos profesores ponen en la misma presentación un hipervínculo, un link larguísimo que nadie va a copiar para ir a ver el video que propone en ese PowerPoint. Siempre les decimos que prioricen indicarles aquí a los estudiantes, con este mismo instrumento que es la voz, que en determinado punto del apunte podrían leer determinada información, que en determinado lugar hay una imagen que podría ilustrar eso que estamos diciendo, o que en el campus, en el curso, ya hemos colgado ese video que pretendemos que vean como material complementario. Es una forma también de cuidar derechos de autor de contenidos que no son nuestros, que podamos redirigirlos a hipervínculos o a páginas donde se encuentra la información oficial y que el estudiante pueda acceder a esa información. Ese momento de la invitación del sonido en esta maquetación también hace mucho más rica la clase y mucho más cercana a lo que podríamos utilizar en nuestra clase presencial cuando de pronto también sacamos de nuestro propio mochila o portafolios contenidos para ir utilizándolos en la clase o cuando mostramos alguna especie vegetal que hemos traído propia para el laboratorio. Y no menos importante es ir guardando periódicamente nuestro archivo. Tengamos en cuenta que ese PowerPoint, que a lo mejor pesaba poco, comienza a tener una dimensión de capacidad que en muchos casos a nuestra PC puede que la tilden en un momento. Y entonces es conveniente que periódicamente vayamos haciendo una guarda parcial de ese archivo y que tengamos en cuenta que cuando vayamos a finalizar esa producción y hayamos escuchado todo el sonido que hemos establecido, vayamos a guardar el archivo con una identificación que se condiga con eso que pretendemos que esté titulado en el campus. Sepamos que si solamente le vamos a dar el PDF a nuestro estudiante, se lo vamos a titular. Y que si le vamos a dar este PowerPoint al estudiante, también le permitamos que en su carpeta de cosas que va a descargar, así como en la etapa presencial, es muy usual que acumulen cientos de fotocopias. En esta instancia digital, también será posible que el estudiante descargue 4 o 5 PowerPoint por temas y de cada una de las materias, por lo que si nosotros identificamos claramente de qué trata el archivo, no nos excediéndonos tampoco mucho en la extensión del texto, pero sí podemos indicarle si es la parte 1 del tema A, si es la parte 2 del tema B, para que el estudiante pueda también secuenciar el momento en el que va a visualizar ese PowerPoint.
Y antes de enviarlo para la producción, ya vamos a ver cómo se guarda para enviarlo a la producción. Es conveniente que le hagamos un repaso desde el principio, una vista como si lo estuviésemos transmitiendo en clase para ver si todo quedó sincronizado. En muchos de los casos no ponemos la sincronización correcta, como en este caso para que vayan apareciendo cada una de las imágenes en su secuencia o cada una de las voces en toda la secuencia de audios que hemos puesto en el PowerPoint. Así que le hagamos una mirada antes de poner guardar como. ¿Por qué? Porque cuando guardamos como video, nuestro archivo va a demorar un tiempo en procesarse. Cuando yo pongo guardar como, me ofrece que lo guarde en alguno de los formatos de PowerPoint, que lo guarde también en algún formato de PDF. Pero también vamos a ver que nos ofrece dos formatos. Es indistinto, nosotros procesamos videos en cualquiera de los formatos. Pero si ustedes quieren guardarlo en formato de video, van a saber que esa transformación del PowerPoint al video va a demandar, de acuerdo a la PC que ustedes tengan, determinado tiempo de producción. Muchos de los docentes nos han manifestado que a veces en su PC demora entre una hora y media en procesárseles determinado video. Sí, puede pasar. Cuando nosotros desarrollamos nuestra presentación, creemos que como tiene 10 placas, nuestro video final va a ser de 5 minutos. Pero que en realidad hemos hablado lo suficiente como para que el video tuviese una hora de extensión. Y al ponerle el procesar, ese guardar como video en alguno de esos formatos que están en videos en PowerPoint, sirve. No hace falta que les estemos explicando en este momento cuál es la diferencia entre uno y otro, porque en el proceso del video sí nos sirve cualquiera de los formatos que ustedes hayan grabado. Pero lo cierto es que sí hay que ser tolerantes para que ese proceso se pueda desarrollar en su propia PC. Si no pueden guardarlo, tampoco se preocupen, digamos. Pueden enviarnos ese PowerPoint y nosotros nos encargamos de ese desarrollo de postproducción en nuestras propias PC para convertirlos a video. Lo cierto es que van a ver que ese PowerPoint está muchísimo más pesado de lo que ustedes estaban acostumbrados a tener en un archivo, y en algunos casos tienen que utilizar el Drive que ofrece nuestra cuenta de Gmail institucional, tanto de @agrouncEduard como la de miUNCEduard.